Es cuando desde el CEDES me invitaron, me dijeron que sería importante hacer algunos mojones de una historia que habla de mujeres principalmente, aunque no siempre y a lo largo del tiempo, porque el feminismo aglutina no solamente a mujeres. Eh, Pensar un poco en la dimensión histórica de las luchas eh, feministas, y a mí me parece, y parece que nos pusimos, que hablamos antes, pero no es así, el feminismo tiene que ver mucho con los derechos. ¿Sí? Es una manera de pensar la construcción histórica de los derechos, la formación de los derechos, y para eso, y cómo los derechos están recubiertos de luchas. No hay, digamos, y ustedes bien, digamos, abordando, militando, activando desde el campo sindical, saben el complejo conjunto de intervenciones y muy poco unidireccionales que se dan en la formación histórica de los derechos, en las ideas que tienen los derechos, en las ideas cambiantes también sobre digamos, sobre las nociones colectivas de derechos y cómo sin lucha no hay derechos. Bueno, el feminismo es una ventana privilegiada para revisar a lo largo del tiempo cómo en diferentes momentos y lugares personas de un modo colectivo, no solitario, aunadas con profundas diferencias y disputas también en su seno, fueron construyendo nociones colectivas de derechos que impulsaron luchas y disputas situadas. ¿Qué quiere decir situadas? Ubicadas en un tiempo y en un lugar, en la cual quienes adhirieron de un modo o del otro nunca dejaron de pertenecer, de hablar desde un lugar situado, desde una experiencia situada. Pero para poner un poco en la clave histórica, me gustaría marcar un punto de partida para esta construcción de esta mirada histórica sobre el feminismo. Y para eso es necesario ubicar en el mundo en que se originan las ideas y las acciones y las intervenciones de las feministas. Y estoy pensando de un modo de ubicar a estas feministas a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en una Argentina que pregonaba sus clases dirigentes, que abrazaban las ideas del liberalismo económico, que era un mundo liberal, un mundo republicano, un mundo de libertades, pero sin embargo, cuando hacemos la pregunta si era el liberalismo económico habilitaba, por ejemplo, la igualdad en todos los términos, debemos coincidir, o los historiadores coincidimos que no, ¿no? Y quienes hacemos estudios de género entendemos que cuanto mayor liberalismo económico hubo, mayores propuestas y normativas en torno al encierro femenino. Y cuando hablamos del encierro femenino, no estamos hablando del encierro al modo de los talibanes. Estamos hablando de nociones y de pautas culturales y de ideologías y de modos de concebir las intervenciones de las mujeres en ciertos espacios, el espacio doméstico para una gran mayoría, en los discursos. Después veremos si eso fue así o no fue así. En el discurso, en lo que se dice, en lo que se escribe, en las normativas que se fueron instalando a medida que las ideas liberales para la economía fueron creciendo, también se incrementaron las reglamentaciones que cercenaban las libertades y el liberalismo para las mujeres. Eso también pasó con respecto al incremento y al consenso que existió en amplios sectores de la sociedad decimonónica, es decir, del siglo XIX y principios del XX, sobre las nociones de trabajo. El trabajo debía ser libre. ¿Qué significaba que el trabajo era libre?
que el trabajo ya no podía estar regulado por el estatus legal diferencial y pleno que tenían, por ejemplo, cuando la esclavitud era legal. Es decir, las personas eran consideradas libres, legalmente libres, y el trabajo debería ser entonces libre y asalariado. Pero sin embargo, mientras se construyeron un consenso muy férreo acerca de que el trabajo debía ser libre y asalariado, se incrementó por el otro lado el trabajo doméstico de las mujeres sin ningún tipo de remuneración, sacando además muchas de las esferas que antes se consideraban trabajo doméstico y por lo tanto ejercido por personas, por mujeres también, que recibían algún tipo de retribución por eso, se justificaron ideológicamente como parte de la feminidad y fuera del mundo del trabajo. Y eso implicó formalmente, luego veremos si fue así también, quedar afuera de las primeras, afuera visiblemente, afuera de las ideas, de las nociones de derechos que el movimiento obrero comenzó a pensar para sí. Y esto tiene un problema, porque, y me lleva al tercer punto que aquí puse antes, ¿no? Sobre que se construyeron unas nociones de derechos, digamos, que se consolidaron en base sobre la idea de que las mujeres dependían de los varones. Y eso lo podemos registrar en diferentes sectores sociales y clases sociales argentinas del siglo XIX y del siglo XX. Los trabajadores, los líderes sindicales, de diferentes extracciones políticas, con diferentes formas de concebir qué era el trabajo, cuál es la relación con la patronal, cuáles eran las relaciones con los hombres del Estado, compartían algo en común, la idea de que sus mujeres dependían de ello. Y a eso nos lleva a otro punto. Se construye históricamente la figura del varón proveedor. Y las mujeres, por el otro lado, en la época se les llamaba las mujeres como los ángeles del hogar. ¿Sí? Sin embargo, hay algo, cada uno de estos puntos que yo nombré antes, invisibilizaron que muchísimas mujeres, sobre todo de las clases obreras, de la clase popular, estuvieron a cargo de sus familias, eran trabajadoras y hacían sus trabajos y ejercían el cuidado sobre sus proles y sobre los adultos mayores de sus familias en condiciones de inferioridad jurídica. ¿Qué significa eso? Significa que la ley era desigual para varones y para mujeres. Las mujeres tenían, por ejemplo, una declarada incapacidad legal para, no para salir a trabajar, pero sí si había un varón adulto que ejerciera su custodia o su tutoría, podía no ser libre para recibir su salario. Podía tener hijos, pero sin embargo no podía decidir dónde y cómo se iban a ubicar, a educar esos hijos. Tenía la obligación moral de cuidar a los adultos mayores y las adultas mayores de sus familias, pero sin embargo no tenían la libertad para decidir dónde y quiénes iban a cuidarlos, qué terapeutas podían acompañarlos, en qué instituciones iban a reposar, dónde, es decir, el aparato legal sostenía que las mujeres eran más parecidas a la idea de la minoridad que a la idea de la autonomía del sujeto político. Sin embargo, todo esto también fue confrontado rápidamente, no solamente por las primeras feministas que se organizaron en función en pro de los derechos de las mujeres, sino por las mismas prácticas que supuso ser una mujer trabajadora, rural o urbana, estar sola, ser huérfana. Les decía, ese mundo liberal, pero que no era tan liberal para todas y para todos, digamos que por un lado iba confirmando
una ideología que marcaba notables diferencias entre los varones y mujeres, notables diferencias entre la autonomía de varones y mujeres, entre la libertad de acción, entre las maneras de concebir, hasta si se quiere, las capacidades cognitivas de varones y de mujeres, fue rápidamente puesta en entredicho. Vieron que decimos muchas veces entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Bueno, quienes hacemos historia de las mujeres detectamos rápidamente las tensiones que hubo en ese final del siglo XIX y principios del XX. ¿Por qué? En primer lugar, porque las ideas sobre las cuales se montaron esos tremendos y desiguales dispositivos sobre las capacidades de las mujeres, inferiorizándolas, por ejemplo, eran insostenibles en la práctica, porque la mayor parte de las familias obreras estaban a cargo de mujeres, porque los varones, esa idea de ser varones proveedores estaba muy lejana de la realidad en un montón de casos. Hoy en día hemos ganado unas hermosas maneras de pensar, de investigaciones históricas, por ejemplo, que nos muestran que esa idea del varón proveedor, que luego se resignificó a lo largo del tiempo y que se cambió, originalmente también formó parte de las ideas de las patronales, que tenían muchos trabajadores muy insubordinados, poco disciplinados para el trabajo, y entendían que la inculcación en nociones de familia iba a hacerlos mejores trabajadores y trabajadores más disciplinados. Y algunas empresas, como las ferroviarias o las mineras, comenzaron a dar un plus a ese jornal que se cobraba generalmente de modo semanal y que no tenía obviamente la idea acabada de salario que tenemos hoy en día, ¿no? Con las cargas, digamos, ¿no? Los descuentos, etcétera, etcétera. Y bueno, esa idea de salario no existía todavía, digamos, es simplemente un jornal a peso por día o por semana, se le agregaba un poquito más si el trabajador no faltaba, con la idea de que ese plus, que luego se llamó salario familiar, ¿sí? Pero era una asignación familiar, iba a motivar mejor al trabajo. Y lo que en los primeros años pasaba es que los compañeros ferroviarios, por ejemplo, se los llevaban al prostíbulo, o se lo llevaban al casino clandestino, se lo jugaban a las barajas, pero no lo llevaban, digamos, para que comprar las alpargatas para que sus hijos pudieran ir a la escuela o pagar el carbón para poder cocinar. Todo eso generó un movimiento entre las mujeres obreras de unas ansias de transformación y de cambio, que no perdió en ningún lugar la idea de que a pesar de las tensiones entre varones y mujeres, digamos, las patronales eran mucho más peligrosas con sus tintes o con sus fuertes inclinaciones al disciplinamiento de los trabajadores, y no dudaron una y otra vez en acompañar en la militancia y en la lucha por derechos laborales a sus propios compañeros.